Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, muy delicado, que no se habla mucho en YouTube y es cómo crear un plan de salida del mercado. ¿Cuándo salirse del mercado? ¿Cuándo salirse de nuestros activos? Principalmente acciones. Tenemos el mercado americano en máximos históricos, tenemos a las criptomonedas también en máximos históricos, Bitcoin por encima de los $100.000 hace apenas algunos días. Y en Argentina tenemos a las acciones argentinas también en máximos históricos. Y esto hace creer a las personas nuevas, sobre todo, que el mercado no puede caer, que el mercado va a seguir subiendo porque las noticias siguen siendo positivas. Pero los que ya llevamos algunos años en el mercado sabemos que todas tendencias alcistas después de eso pueden venir o usualmente vienen correcciones, vienen caídas muy profundas que si sos inversor que empezaste a invertir después del 1 de enero de 2023, probablemente no conozcas esas caídas o esas tendencias bajistas porque no hemos estado en ninguna tendencia bajista en un gráfico semanal, en temporalidades importantes como semanal o mensual, desde el año 2023. Después del 1 de enero, unos meses antes, en realidad, 2022, si has empezado en los últimos 2 años a invertir, probablemente no conozcas lo que es una tendencia bajista. Entonces, el día de hoy te voy a ahorrar o te quiero enseñar lo que he aprendido estos años para quizás así ahorrarte una muy buena cantidad de dinero. Y esto nos lleva a la primera pregunta controversial que es, ¿debo vender mis posiciones? ¿Debo vender mis activos? ¿O debo ser un inversor de largo plazo que no vende nunca? Bueno, a mí personalmente y bajo mi perfil de inversionista me gusta tener mis posiciones mientras se mantenga la tendencia alcista. Cuando entramos en tendencias bajistas, me gusta preferiblemente salirme del mercado. No me gusta sufrir durante esos periodos de corrección cuando el mercado cae y cae muy duro. Y eso es lo primero que tienen que entender los nuevos inversores. El mercado va a volver a caer, va a volver a tener una gran corrección. Lo que pasa es que los movimientos alcistas suelen ser más prolongados en el tiempo, suelen durar más tiempo los movimientos alcistas y es por eso que uno se confía del mercado y cree que no puede volver a caer. Entonces, lo que nos demuestra la experiencia es que cada cierto tiempo, cada un par de años, el mercado vuelve a sus medias, vuelve a sus promedios móviles, tiene un descanso, tiene una corrección. Yo empecé a invertir en el año 2019 por esta zona y me tocó vivir unas cuantas o algunas correcciones muy importantes, como por ejemplo lo que fue esta corrección del Corona Crash. Cuando salió esto de la pandemia, el mercado, y me acuerdo de esos días, se derretía. Era cuestión de caer 5% todos los días, 8%, 10%. El movimiento duró algunas semanas a la baja y por suerte en ese momento contaba con una gran cantidad de liquidez, con mis ahorros, y ahí es cuando empiezo a inyectarle dinero al mercado, comprando posiciones individuales como Apple, Disney, ExxonMobil, posiciones que a los pocos meses ya empezaron a recuperarse y ahí es cuando hice mis primeras ganancias importantes, dupliqué mi capital, en algunas empresas se llegó a multiplicar por 2, así que de esa manera empecé a entender esto del mercado. Y después lo que pasa es que fui tomando ganancias. Cuando ese capital se fue multiplicando, fui tomando ganancias, fui saliéndome porque probablemente podía venir algún tipo de correcciones. Yo había entendido que cada un cierto tiempo podían venir caídas. De hecho, no fui el último en vender. El mercado siguió subiendo cuando yo vendí mis activos, pero a mí no me importaba. Yo prefería tener ese dinero que ya había duplicado justamente. Entonces ya había multiplicado ese dinero y para mí era grandioso. Realmente estaba muy agradecido con esto del mercado, de que fuera una manera tan simple. No tenés que trabajar, simplemente tenés que invertirlo, vigilarlo, por supuesto, pero no es un trabajo que uno hace activamente de levantarse 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces eso realmente me gustó mucho. Paralelamente había conocido a Bitcoin, mis primeras compras de Bitcoin fueron en la zona de los $9.500. Empecé a comprar altcoins como Cardano en los 20 centavos que después se multiplicaron exponencialmente en el bull run pasado. Y después tuvimos la gran caída, la gran tendencia bajista del año 2022. Esta tendencia bajista no puedo explicarles lo duro que fue realmente a nivel psicológico. También me afectó porque no fue una caída rápida como la del Corona Crash, sino que fue una caída de un año, más de un año continuo cayendo y el mercado perdiendo su valor durante ese periodo. Realmente fue desmotivador, por decirlo de alguna manera. Y en ese periodo uno también va aprendiendo muchísimas cosas. Fíjense que BTC en ese periodo pasó de los $69.000
a los $15.000. Por eso cuando a veces ahora te dicen, no, Bitcoin no puede caer, Bitcoin va a volver a caer y va a tener su tendencia bajista también y probablemente pase de los 100.000 o $150.000, también volver a la zona de los $30.000, $40.000. Eso puede pasar en estos activos porque son activos de riesgo y los activos de riesgo tienen sus tendencias bajistas. Y el que no lo entiende es porque no sabe o no comprende el mercado o no quiere ver hacia atrás la historia, lo que puede pasar. ¿No? A veces decimos, bueno, esto es diferente, esta vez es diferente. No, esta vez no es diferente. El mercado va a volver a tener justamente esas tendencias bajistas y por eso es que les he preparado este video. ¿Y cómo funciona el ciclo del mercado? Bueno, todo está resumido en esta imagen, que para mí es una de las imágenes más importantes que he visto o que he aprendido como inversor y que he seguido a lo largo de todos estos años. Entonces, esto nos habla de la psicología de un ciclo de mercado y nos muestra cómo piensa el inversor promedio durante una tendencia alcista y durante una tendencia bajista. Básicamente durante un ciclo completo de tendencia alcista y tendencia bajista en el mercado. Y esto ocurre en todos los activos. Este gráfico, de hecho, lo podríamos comparar con Bitcoin, con Nvidia. Prácticamente durante el ciclo pasado, todas hicieron un movimiento como este. Entonces, esto se basa en la psicología que tiene un inversor a medida que se va desarrollando el movimiento. Y si te quedas conmigo hasta el final, te voy a decir en qué fase creo que estamos en este momento. Entender en qué fase estamos del mercado te puede ayudar a salirte a tiempo, a tomar ganancias a tiempo y a no agarrarte esas correcciones o al menos disminuir esas probabilidades de que pierdas dinero. Acá lo más importante es que los institucionales la mayoría de las veces ganan y los inversores promedio la mayoría de las veces pierden. Eso ocurre siempre así y ya lo vamos a ver a continuación. Fíjense cómo se van desarrollando las diferentes emociones y esto lo puedes ir viendo en vos mismo, analizándote cuáles son tus emociones en ese momento para saber en qué fase del mercado estamos. Y yo, por ejemplo, al estar en YouTube, tengo mucho contacto con los sentimientos de las personas y veo que muchas personas justamente están sintiendo la misma emoción y eso me hace entender también en qué fase del mercado estamos. Fíjense que por ejemplo, estamos en una fase de optimismo cuando el mercado empieza a subir, este rally es real, una fase de creer, tiempo de estar completamente invertido, después la fase de emoción, voy a comprar más en margins, es decir, voy a empezar a apalancarme y le voy a decir a todo el mundo que empieza a comprar, la fase de euforia es la fase final donde uno dice soy un genio, todos seremos ricos, ¿no? Esa es la traducción y eso es lo que se siente en una fase final. Euforia total, una locura completamente. Entonces uno se cree un genio porque viene ganando muchísimo dinero, nos vamos a hacer todos ricos, ¿no? Y después viene la primera caída, una gran corrección profunda, después viene un rebote importante, que es la fase de complacencia, y uno dice, bueno, necesitamos tranquilizarnos antes del siguiente rally. Uno piensa que el rally va a continuar subiendo y a partir de ahí el mercado empieza a mostrar una debilidad, empieza a caer y viene la ansiedad, ¿no? ¿Por qué me están o estoy teniendo las llamadas de margin, es decir, para que agregue más liquidez en los apalancamientos o en las opciones? Es una fase de ansiedad. Este dip o esta caída está tomando más tiempo de lo esperado. Después viene la fase de negación. Cuando el mercado sigue cayendo, viene la fase de negación y uno dice, no, mis inversiones están en grandes compañías, ¿no? Uno empieza a autoconvencerse, no, va a estar todo bien porque mis inversiones están en grandes compañías, no va a pasar nada, ellas se recuperarán. Y después viene una de las fases más duras del mercado donde todos los inversores o la mayoría abandona y dejan el mercado para siempre, que es cuando ya están perdiendo muchísimo dinero y viene la fase de pánico. Dice, todo el mundo está vendiendo, necesito salirme porque todos están vendiendo. Y ahí se produce la capitulación del mercado. Estoy 100% fuera del mercado, no puedo ya afrontar tantas pérdidas, no puedo seguir perdiendo más, necesito salirme del mercado. Y ahí es cuando tocamos fondo, cuando todos han vendido, ya no queda nadie por vender, ahí es cuando generalmente se forman los fondos del mercado, los pisos del mercado. Pero claro, el mercado no se va a volver a recuperar rápidamente porque necesita reacumular. Vienen las famosas fases de acumulación después de que todo eso ha pasado y el mercado sigue cayendo un poco más. Viene la fase del enojo, ¿no? ¿Quién shorteó el mercado? ¿Por qué el gobierno
no hizo o por qué el gobierno dejó que esto sucediera. Ya te enojas con todo el mundo, con el gobierno, con vos mismos. Después, como se extiende tanto en el tiempo y sigue cayendo, es muy doloroso. Esto realmente decirlo es una cosa y sentirlo es otra. Eso ya lo van a vivir probablemente en el mercado si se quedan aquí por un largo tiempo. Después viene la fase de depresión, donde dice, el dinero de mi retiro se ha perdido. ¿Cómo voy a poder pagar todas las nuevas cosas? Soy un idiota, ¿no? Esos son los pensamientos que a uno se le vienen a la cabeza en la fase de la depresión. Y si logras sobrevivir al mercado en esta fase, bueno, ahí las cosas se empiezan a poner interesantes porque el mercado empieza a recuperar y uno dice, bueno, no, este rally es falso, es como todos los otros rallies que habían empezado, que uno decía, bueno, ya se recupera y vuelve a caer. Esta fase, bueno, y después viene el optimismo, la esperanza nuevamente, y así es como se cumple un ciclo completo del mercado. Podemos ver que este es el mismo gráfico que el anterior, pero nos dice dónde ingresa cada tipo de inversor. Por ejemplo, el dinero inteligente son aquellos que compran en el mínimo, realmente en la fase de desesperación, como veíamos recién, que incluso acá hay algunos pequeños inversores que han sobrevivido a todo este mercado bajista y que siguen comprando, siguen apostando justamente al mercado porque han entendido la psicología del mercado. Después vienen los inversores institucionales, que son los que hacen el primer impulso al alza de los activos porque están comprando en grandes cantidades, están acumulando. Y finalmente viene el público en general. Entonces, si vos pregúntate, ¿qué clase de inversor soy? ¿Recién me he sumado al mercado? Bueno, probablemente seas de esta fase final de los últimos que están ingresando al mercado. Y es básicamente el mismo dibujo que el anterior. Y esto nos lleva al análisis de la teoría de las ondas de Elliott que se desarrolló ya hace más de 100 años y que se sigue aplicando al día de hoy. Nos habla de la quinta onda. La quinta onda es la quinta onda final de una tendencia alcista en donde nos dice que las noticias son universalmente positivas, todo el mundo es optimista. Desafortunadamente es este momento cuando muchos inversores promedio finalmente compran justo antes del pico. El volumen suele ser menor en la onda 5 que en la onda 3, los indicadores empiezan a mostrar divergencias. Y fíjense esto qué interesante, al final de un mercado alcista importante, los bajistas pueden ser ridiculizados, ¿no? Y ahora hay mucho de esto de que se ridiculiza a quien dice que podemos caer porque nadie piensa que podemos caer. Eso es bien interesante y algo muy común que pasa en las fases finales del mercado. Entonces, si yo saco un video en YouTube diciendo esto va a caer, probablemente reciba muchísimo hate de los inversores nuevos que, claro, recién han comprado y dicen, no, ¿cómo que va a caer? Esto es imposible que caiga. Entonces, eso es bien común en las fases finales. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer en el mercado y los inversores es desarrollar tu propia filosofía de inversión y respetarla a rajatabla, respetarla a lo largo del tiempo. No dejarte llevar por estas emociones que vimos que van a ir apareciendo a lo largo del mercado. Los grandes inversores tienen justamente una filosofía de inversor, ya sea Warren Buffett, siempre respetan su filosofía de inversión. Fíjense que a lo largo del tiempo siguen respetando los mismos principios y eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero, yo te diría, no quieras hacerte rico rápidamente. Al menos eso es lo que yo me digo, no quieras hacerte rico rápidamente porque esta es una carrera para toda la vida. Esta es una carrera larga en donde vamos a tener muchísimas oportunidades a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué buscar hacerse rico rápidamente y quizás perder el poco dinero que tenés o que tanto te costó ahorrar si lo podés ir gestionando y multiplicando a largo plazo? Entonces, después, armarse de mucha paciencia. Vas a tener que necesitar demasiada paciencia en el mercado, sobre todo en los periodos bajistas. En los periodos bajistas vas a necesitar extrema paciencia y eso generalmente es lo que no tienen los inversores nuevos, algunos, y es por eso que muchos de ellos van quedando en el camino. Y eso es lo bueno de las caídas del mercado, que limpia a todo aquel ansioso, aquel que quiere hacerse rico rápidamente, aquel que está ansioso por ganar dinero. ¿Conocen a alguna persona así que quiera, dónde invierto ahora? ¿Dónde invierto para ganar dinero ya? ¿No? Esas personas generalmente se van a ir del mercado porque no tienen paciencia. Y eso es lo que justamente en el mercado tiene que uno plantearse. De hecho, Warren Buffett dice, el mercado es una máquina de transferir riqueza de los impacientes hacia los pacientes. Y tal cual es así. Siempre habrá otra oportunidad. Eso es lo que yo entendí. Cuando me perdí alguna oportunidad, en vez de castigarme, o así ya sea que tomé ganancia, y el activo sigue subiendo, no me interesa, no me importa, va a haber otra oportunidad. Esto es un tipo de mentalidad de abundancia también, que uno tiene que entender que siempre va a haber oportunidades, porque ese es el negocio. El negocio en esto es
que siempre aparezcan nuevas oportunidades. Entonces, no actuar con remordimiento muchas veces por perderse alguna oportunidad. A todo el mundo le ha pasado, a los mejores inversores, a los peores, todos se han perdido oportunidades y siempre hay nuevas oportunidades en el mercado. Nunca vas a ser el último en vender. Y esto es algo que yo entendí. No quieras arriesgarte hasta agarrar el último dólar porque no vas a ser simplemente el último en vender. Si todos fuéramos el último en vender, nadie sería el último en vender porque el activo habría caído. Entonces, eso es bien interesante que una vez que te salís, una vez que tomas ganancias, ya está. Agradece lo que ganaste y no te arriesgues hasta el final porque probablemente nunca vas a ser el más inteligente que vende en el pico. Eso es bien importante y eso es lo que los codiciosos, los que a veces muchos nuevos en el mercado no logran comprender, se arriesgan de más y terminan perdiendo por justamente no haber vendido o haber aceptado esa ganancia. No seas codicioso en el mercado porque eso lo vas a pagar con pérdidas, seguramente. Es mejor retirar ganancias y irse contento, feliz con lo que hayas ganado, ya sea poco o mucho, pero al fin y al cabo ganancias, porque la mayoría no gana en el mercado justamente por querer arriesgar de más, que justamente lamentarse por pérdidas. Duele más una pérdida que la felicidad que te traen las ganancias. Eso es así. Cuando perdés dinero, generalmente vas a estar más angustiado, más triste que más feliz que cuando ganes dinero. Así que es bien, bien interesante esta filosofía de inversión. Una vez que haya comenzado ese mercado bajista, a veces la mejor decisión es tomarse vacaciones. Como a veces digo, tomarse vacaciones en esos momentos donde el mercado cae y cae y cae, pero no dejar de revisar el mercado. Y algo muy recomendable en esas vacaciones es empezar a estudiar las ondas de Elliot, los movimientos de Elliot que ya estudió hace mucho tiempo que tienen que ver con esta psicología del mercado. Te voy a dejar acá el desarrollo de una tendencia bajista, después lo podés leer tranquilo, pero es bien importante conocer estas fases hacia la baja que se componen de 3 ondas, una onda A, una onda B y una onda C que a su vez se desglosa en 5 ondas, 5 movimientos hacia la baja. Entender un poco más de esto, también Wyckoff, por supuesto, la acumulación, las fases de distribución, es bien importante esta teoría tenerla en cuenta. Algo muy controversial que puede sonar, en mercados alcistas es bueno ser holder, porque el holder va a ganar mucho dinero porque se mantiene a lo largo del tiempo y sus activos se revalorizan. Entonces yo siempre digo 80 a 100% invertido. A veces me gusta mantener cierto grado de liquidez siempre para aprovechar las correcciones menores, esas caídas que duran algunos días o algunas semanas. Pero en mercados bajistas, si viniese un mercado bajista, estamos hablando de 5 meses, 6 meses a un año cayendo, una corrección profunda. No hablo de las caídas que pueden venir en unos 2 días o que a veces duran 2, 3 semanas. No, hablo de una caída más importante. A veces, y el consejo que me hubiera gustado escuchar en esas caídas es vender todo, sobre todo en los sectores cripto, por ejemplo, que son sectores más volátiles, más arriesgados, o así tenga acciones particulares, por ejemplo. Esto no aplica tanto para el inversor en índices, porque los índices generalmente no se mueven tanto. A lo sumo te caerá un 30%, que es lo que suele caer el S&P 500 o el Nasdaq. Suelen caer un 30%, pero las acciones particulares te van a caer 60, 70%, 80%. Inclusive las criptos caen 90 o 95%. Entonces, en esas caídas que realmente duelen, que te quitan parte del portafolio, es mejor venderlo y cuanto antes, lo más alto que se pueda, por supuesto. O, como digo, moves todo el activo más fuerte, como en este caso el S&P 500, invertís en acciones. A veces yo me pasó en la caída anterior que bueno, dije, muevo todo a Bitcoin, tenía algunas altcoins, tenía algunas criptomonedas y moví todo a BTC. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, moví todo a BTC cuando iba cayendo a los $30.000, estaba en $30.000, me pasé todas las altcoins a Bitcoin. Y así sea el activo más fuerte, se desplomó otro 50% más y cayó a $15.000. Entonces, asimismo, aunque uno piense que puede ser el activo más fuerte, bueno, a veces también tiene caídas profundas y potentes. Así que, pero bueno, después es el activo que más rápido se recupera. Eso es la principal idea detrás de mover todo el activo más fuerte. A veces algunos activos débiles, como las altcoins, por ejemplo, muchas de ellas nunca recuperaron y hasta el día de hoy no han recuperado. Mientras que Bitcoin, por ser el activo más fuerte, se ha multiplicado de precio. Así que bien interesante, esto es un consejo que a muchos les va a caer mal, pero
es algo que me hubiera gustado escuchar en ese momento. Bien, ¿y en qué fase del mercado creo que estamos en este momento? Teniendo en cuenta justamente las emociones del mercado o las fases del mercado. Yo creo que, y generalizando, porque después hay que ver cada mercado en particular y cada activo en particular, creo que estamos en una fase, esta fase, la fase de emoción, que es una fase anterior a la fase de euforia. Yo no he visto todavía en este mercado una gran euforia que uno diga me voy a hacer rico, esto es increíble, no puede estar subiendo tanto, todos están ganando dinero. Cuando todos están ganando dinero, mucho dinero, la fase de euforia es la fase final. Cuando yo siempre digo, en esta fase sube hasta la basura, los activos que no sirven para nada explotan al alza. ¿Qué podría ser un activo que no sirve para nada? Bueno, las meme coins, por ejemplo, en el sector cripto, cuando las meme coins se disparan por 10, por 20 veces, que todas se están disparando, ahí generalmente es la fase final. Principalmente, primero, como siempre digo, sube Bitcoin, sube BTC, por eso Bitcoin creo que ya está alcanzando sus puntos finales. Después el dinero va fluyendo hacia estas otras monedas y al final de todo sube la basura. Cuando sube la basura, ahí es cuando generalmente estás cerquita del máximo. En el mercado accionario, cuando suben, por ejemplo, las empresas de bajísima capitalización, esas empresas que todavía no ganan dinero, que son muy pequeñitas, que explotan al alza, que estás viendo que todo sube y se multiplica rápido de precio, ahí es una fase para tener cuidado porque estás en la fase final. Entonces, yo creo que en este momento estamos en esa fase. Algunos dirían, no, es que la última caída que tuvimos ayer de Bitcoin, no, debería ser, la primera caída es una caída potente, es una gran caída, no es una caída de un 10%, puede ser de un 20%, de un 25%, para después retomar un poquito los niveles anteriores y uno dice, bueno, es una fase de complacencia. Así que creo que estamos aquí, en esta fase de emoción. Déjame en los comentarios en qué fase crees que estamos. Y ya siendo un poco más específicos con los diferentes mercados, los mercados van a tener caídas en distintos meses probablemente. A Bitcoin le gusta caer mucho en los meses de mayo, por ejemplo. Mayo suele ser muy bajista para Bitcoin, suele marcar el fin de los movimientos alcistas. Abril y mayo puede ser un mes de caída. En el caso de la bolsa estadounidense, abril también puede ser un mes de caídas. En el caso de las acciones argentinas, febrero puede ser un mes bajista. Por lo tanto, no creo que vaya a caer todo junto. Hay que analizar mercado por mercado, pero es un buen indicio. Cuando empieza a subir, como te decía, las acciones más pequeñas, las criptos más pequeñas que se multipliquen por 10 rápidamente, ese suele marcar el momento final de un movimiento alcista. Por ejemplo, en BTC, si nos vamos a ver, mira en este caso el gráfico de Bitcoin en una temporalidad diaria, en el bull run pasado, como es muy parecido el gráfico que te había mostrado de las emociones con lo que pasa acá. Entonces, claramente podemos ver que esta caída que tuvimos acá fue la fase de euforia, que recuerdo claramente lo que había pasado en ese momento, fue una gran caída, si tomamos los máximos, estamos hablando de una caída de un 26%. Por eso te digo, la primera caída del 26% y después subimos a una fase de complacencia, ¿no? Donde uno cree que va a continuar todo y a partir de ahí el mercado se desploma, acá empieza la capitulación, acá entra la fase de desesperación y cuando uno ve que después retoma, ¿no? Empieza a tener algún tipo de esperanza y optimismo. Pero esta caída fue muy dura donde mucha gente abandonó. Entonces, claramente es el gráfico. Este mismo gráfico va acompañado de todas las emociones que estuvimos analizando anteriormente. Por eso pienso que la caída que estamos teniendo ahora en este momento todavía no es esta fase de una fase final, ¿no? Por eso apenas estamos ahí teniendo una corrección. Muy bien amigos, hasta acá hemos llegado en este video. Espero que les haya servido. Si quieren que hagamos una parte 2 analizando algún activo en profundidad, es decir, en esta clase tomamos varios activos generalmente, la generalidad de lo que ocurre en el mercado, pero como les decía hay que ir viendo activo por activo. Así que si les gustó, déjame un me gusta que súper ayuda a que este video les llegue a más personas, un comentario, lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo. Chao, chao.